Raúl, con tu antecedente, tu experiencia en la industria de maquinaria, equipo MRO y sobre todo los mercados que atienden en tu organización y en la trayectoria que tienes, eh, ¿cómo encuentras hoy en día la industria y específicamente en objetivos de desarrollo sostenible? Por favor, adelante, Raúl. Gracias. Pues en general hay muchas oportunidades porque ha habido muchos cambios en el ambiente político o en el ambiente de las relaciones entre muchas de las naciones que normalmente ah, tienen mucha historia de compra y venta, etcétera. Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, la relación entre México, perdón, Estados Unidos y China, etcétera. Entonces, por esas razones hay mucho crecimiento y mucha duplicación de la supply chain. Porque hay mucho temor de volver a vivir lo que se vivió en los últimos 3 o 4 años. Entonces, por eso hay muchas oportunidades en general. Y yo pienso que específicamente cuando ves el mercado mexicano hay muchas oportunidades porque Estados Unidos está tratando de crear o disminuir, digamos, la dependencia en China y un poquito en Europa. Entonces, por esa razón va a haber muchas oportunidades. En la cuestión de sostenibilidad, pienso que va a haber muchas oportunidades, tanto desde el punto de vista que las armadoras de vehículos, los GMs, Fords del mundo, nos van a pedir al resto del ecosistema de tomar acciones directas para la sostenibilidad, porque como se están midiendo el ESG score, es importante que ellos demuestren a sus shareholders que están tomando acciones no solamente dentro de la empresa, pero también con el supply chain que los ayuda. Por otra parte, también yo pienso que va a haber muchas oportunidades en sostenibilidad porque estamos llegando a un punto donde sostenibilidad por ejemplo, hay muchas herramientas alrededor de manejar y administrar o reducir el consumo de energía. Eso directamente reduce el costo de manufacturar muchas cosas como baterías, vehículos, etcétera. Y a su vez, esa misma acción tiene efecto directo en promover un mejor ESG score. Entonces, pienso que es tanto porque nuestros clientes nos lo piden, como es algo que nos va a ayudar en nuestras ganancias de nuestras empresas. Bien, bien, Raúl, muchas gracias por esta introducción al tema y tu perspectiva. Ahora, preguntarle a Daniel, que efectivamente mencionabas en supply chain la importancia que tiene en el desarrollo de estas iniciativas de desarrollo sostenible, de objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, pues preguntar la opinión de Daniel. ¿Cómo encuentras actualmente la industria y qué observas en los ODS? Por favor, adelante. Estás en mute. Bueno, disculpe. Primero que nada, muchas gracias a todos por la asistencia y por brindarnos este momento. Me voy a salir un poco de la industria. En mi opinión personal, creo que vamos bastante atrasados y en default versus la carrera de la sostenibilidad a nivel global, no solo México. Como población hemos empezado bastante tarde en las acciones necesarias para dejar un mundo mejor a nuestros seres queridos, a las nuevas generaciones que vienen. El cambio climático y la sobreexplotación nos han superado al día de hoy. Es un hecho que tenemos que hacer algo, no solo en las cadenas de suministro. El Pacto Global habla de 6 puntos importantes en esto. Yo creo que los principales 3 sí es la cadena de suministro, porque a través de ella comercializamos todos los bienes a través de diferentes países y obtenemos los recursos que necesitamos, pero deben de ser medidos y debe de ser
controlados y no sobreexplotados como lo tenemos al día de hoy. Otro punto importante para la sostenibilidad del mundo son finanzas sostenibles, que es algo que estamos viendo que no sucede a nivel global. Acabamos de ver una quiebra, una ruptura en el en el Silicon Valley Bank, la recesión que se viene muy fuerte en Estados Unidos. Y bueno, por último, la sostenibilidad en la acción climática, en el cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer como empresas y como individuos para poder llevar a bien toda esta parte? En la industria hay muchas acciones que cada uno puede hacer, pero viene directamente del top management de cada uno de los que estamos aquí para que se puedan hacer. Reducción de papel, implementar nuevas estrategias dentro de nuestros edificios. Hay demasiadas cosas que nos llevarían un nuevo foro a hablar de todo eso. Creo que es más la concientización que debemos de llevar cada uno de nosotros de cómo aplicarlos en nuestras industrias. Gracias. Bien, gracias, Daniel. Ahí puntualizas también un hecho, ¿no? Iniciar desde casa para después proyectarlo en otro tipo de organizaciones, instituciones y en el ecosistema donde nos encontramos. Gracias, Daniel. Por favor, Jorge, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo encuentras la industria en la que te encuentras, para la redundancia, y sobre todo en temas de objetivos de desarrollo sostenible? Sí, muchas gracias, Alejandro. Voy a buscar tocar el punto de la manufactura para no ser redundante con lo que nos acaban de mencionar Daniel y Raúl. ¿Qué te platico al respecto? Creo que afortunadamente ya está en la agenda de las empresas, algo que ya creo que es el primer paso, ¿no? Para poder empezar a trabajar en este tema tan importante. En experiencia propia, ya me ha tocado implementar los procesos de energía limpia, ¿sí? Les traemos aquí en la empresa donde trabajo actualmente, me tocó estar negociando hace 3, 4 años el proceso de utilización de energía limpia. Actualmente el 75% de la energía eléctrica que se consume que la empresa viene de fuentes renovables, principalmente la eólica. Desafortunadamente el ambiente político no nos ayuda porque las empresas que habían apostado a entrar a este libre mercado de energía ahorita se están frenando un poco, ¿no? Hay varias empresas en el país, creo que están empujando fuerte para que las regulaciones favorezcan y podamos ir trabajando con ese punto, ¿no? Hacia adentro de las empresas que se ve donde se está trabajando, creo que ahorita Raúl mencionó un punto muy importante. Al momento que está en la agenda en la empresa, no nada más se trabaja hacia adentro, se busca también trabajar hacia los proveedores. En el caso de la industria automotriz, hay temas muy importantes donde te pide ahora a Tier 1 y hasta Tier 2, que es donde participo yo, buscar acciones directas para reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, hoy en día, afortunadamente, eso está dirigiéndose muy fuerte en esa parte. También con lo que menciona Daniel, va directamente con el tema del supply chain. Esto también implica que se muevan menos los materiales, ¿no? Entonces, en México tenemos una oportunidad muy importante que creo que ahorita lo vamos a platicar más adelante al respecto, pero viene apuntalando esto, ¿no? Y bueno, finalmente ya las acciones más pequeñas que tienen que ir en el día a día de tu agenda, al meter la parte de Lean Manufacturing con mejora continua, el Six Sigma enfocado al tema de optimización, ¿no? Y el tema de optimización, pues va al tema energético, el reducir el desperdicio, la reutilización, etcétera. Entonces, creo que nos falta mucho camino por recorrer, pero la ventaja es que hoy en día está en la agenda y pues bueno, tenemos que trabajar la parte de la industria en seguir empujando y buscando apoyarnos en los factores externos como es el gobierno para que también se den las condiciones para poder que sea, ahora sí que sea financieramente sustentable, como lo mencionaba aquí Daniel en algún momento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Raúl, perdón, Jorge, por destacar estos puntos. Efectivamente, Raúl menciona o introduce, pues que sí tiene que venir por parte quizá de un cliente, un requerimiento de cliente para empezar a desarrollar la cadena de proveeduría, y luego al mismo tiempo tú eres un caso real de referencia que efectivamente están empatados con ese tipo de iniciativas. Muchas gracias por ello. Y bueno, finalmente, Gonzalo,
pues preguntar tu opinión con esta visión general y además multicultural. ¿Cómo encuentras la industria donde tú estás? Y, por supuesto, en específico, temas de objetivos de desarrollo sostenible. Adelante. Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Mis colegas han hecho un trabajo fantástico. Nos han explicado la sostenibilidad desde muchos puntos de vista, ¿no? Una de las cosas que me gustaría compartir con todos vosotros es lo que la Agencia Americana del Medio Ambiente define como fabricación sostenible. Y lo miran desde un punto de vista muy sencillo, ¿no? Ellos dicen que la fabricación sostenible básicamente es la creación de productos fabricados o manufacturados a través de procesos que son económicamente viables y que luego tienen un componente muy importante de conservación de energía y de recursos naturales. Entonces, si pensamos un poco qué es lo que la agencia está diciendo es, queremos que la fabricación sostenible se focalice en tener procesos de fabricación económicamente viables y que al mismo tiempo estos procesos minimicen el impacto ambiental negativo y garanticen la conservación de energía y de recursos naturales de manera general, ¿no? Desde un punto de vista de Estados Unidos, lo que se ve en el mercado, lo que yo veo en el mercado es una situación mixta, ¿no? Donde hay empresas que, como mis compañeros decían, son conscientes de la necesidad de mitigar el impacto ambiental en sus procesos de fabricación y están haciendo algo al respecto, desde la instalación de procesos de reducción de consumo energético, eficiencias en procesos de fabricación, minimización de desgaste, de waste y una serie de actividades, ¿no? Y hay otras empresas que todavía están priorizando el beneficio sobre las medidas de impacto ambiental. Con lo cual, una situación mixta donde hay empresas conscientes y hay empresas que están todavía un poquito más lejos de esa concienciación, ¿no? En la parte positiva, una de las cosas que se ve en el mercado es que hay clientes que están empezando a demandar productos que sean fabricados de manera sostenible. Es decir, vemos más clientes, vemos más gente en el mercado haciendo preguntas al respecto de, oye, ¿cómo se fabrica este producto? Y si tiene algún tipo de sello de sostenibilidad, eco-friendly, friendly con el environment o lo que sea, ¿no? Desde mi empresa, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a la sostenibilidad con 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el medio ambiente, el otro es las personas y el último es la sociedad. Entonces, ¿en qué creemos como empresa? Creemos en la creación de valor a largo plazo, estableciendo estrategias de negocio que directamente ponen al mismo nivel las personas, el medio ambiente, la sociedad y los criterios económicos. Con lo cual, cuando se toman decisiones, esos 4 parámetros están al mismo nivel de importancia. Es algo difícil, es algo complicado porque es algo nuevo, pero al mismo tiempo es algo que somos conscientes que tiene una repercusión muy alta en el mercado, ¿no? Al final, todo lo que es sostenibilidad y para una empresa de fabricación, mediana, pequeña o grande, envuelve a todos los departamentos, ¿no? Y empieza con una concienciación y una cultura de sostenibilidad, donde, como mis compañeros recalcaban, ¿no? El primer ejercicio en una evaluación de impacto ambiental empieza hacia dentro del edificio, ¿no? Entendiendo cómo tus procesos de fabricación afectan al medio ambiente. Una vez que ese análisis se hace, se pone un plan de mitigación de impacto ambiental y luego, en los siguientes 2 pasos, el siguiente paso es mirar hacia el exterior, como mis compañeros mencionaban, un poco a la cadena de suministro, ¿no? A tus suministradores y a tus clientes para ver de qué manera se puede o bien entrar un poco en el concepto de economía circular, donde los productos que se fabrican o bien se regeneran o bien se vuelven a utilizar, y para luego terminar con una cultura del lean manufacturing, donde el proceso de mejora continua lleva a la mejora de la empresa, ¿no? Entonces, por concluir mi respuesta, situación mixta en el mercado y una concienciación de empresas donde esa prioridad de impacto ambiental y de mitigar el impacto ambiental está creciendo, ¿no? Sí, Gonzalo, muy bien, muchas gracias, muy completa la información y además también el contexto a través de la misma definición. Ahora,
Y déjame enlazar justo esto último que mencionabas sobre una vez que las empresas toman conciencia de estos objetivos y el diferente impacto que tendrá dentro y fuera de la empresa. Preguntarte, Raúl, si ya están conscientes las empresas, a colegas líderes de marketing, de estrategia, como tú, ¿qué les recomendarías sobre cómo incorporar estos proyectos estratégicos a la organización? ¿Cómo es ese tipo de recomendaciones que pudieras compartir? Por favor, adelante. Perdón, Alex, estoy teniendo problemas de conexión. ¿Me pudieras repetir la pregunta? Sí, ¿cómo incorporar proyectos estratégicos que pudieran ser como descarbonización, eficiencia energética o digitalización en la industria, como líder de marketing y estrategia? En mi opinión, la manera de hacerlo es cuando estemos hablando del beneficio, es importante mezclar o recalcar que existen el beneficio para la empresa porque estás ahorrando agua y eso es un costo, estás ahorrando energía y eso es un costo, estás ahorrando el número de personas que vas a necesitar para hacer un proyecto y esos son ahorros. Y por otra parte, también hablar del beneficio que estás teniendo porque estás ahorrando el beneficio a tu comunidad o el beneficio a tus clientes porque estás gastando menos agua, estás gastando menos energía, estás estás gastando menos de tus recursos. Entonces pienso yo que es importante cuando se hacen las propuestas que claramente podemos decir esto es el beneficio financiero directamente a la empresa y estos son los beneficios, no digo secundarios, pero beneficios específicos para la sostenibilidad de mi empresa o la sostenibilidad de mis clientes o la sostenibilidad de la cuestión. Sí, perfecto, perfecto. Es aterrizar a nivel de beneficios. Excelente respuesta. Allí podemos abordar ahí, aterrizar sí, a todos los stakeholders, ¿no? De una organización, como ya también lo mencionaba Gonzalo. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, Daniel, preguntar desde tu punto de vista como líder de supply chain, ¿cómo incorporar este tipo de proyectos estratégicos a las organizaciones? Adelante. Bueno, primero que nada, creo que cualquier tipo de proyecto o estrategia involucrada a este tipo de casos debe de venir desde el top management y debe de ser liderada por el mismo. Ya que se tiene que crear una cultura, se tiene que vivir dentro de la vena, en el día a día. Oye, tiene que ser así. Si ves a cualquier colaborador, sin importar el nivel que no lo está llevando a cabo, tienes que crear y desarrollar esa cultura. Y eso es una tarea netamente del top management. El top management debe de entender el costo-beneficio que va a tener, no va a ser algo que se va a ver en un mes, en 2 meses, en 5 meses, lo vas a ver a mediano y largo plazo, pero al final vas a tener un beneficio. Eso está comprobado numéricamente, siempre vas a tener un retorno de inversión mínimo de un 30% cuando implementas este tipo de proyectos para la sostenibilidad. En la parte del supply chain hay muchos proyectos que se pueden realizar porque al final estás haciendo operaciones. Tener un buen mantenimiento preventivo y correctivo, llevar 14 puntos en el transporte, en la parte de construcción de centros de distribución, en los techos generar jardines verdes para la reforestación de fauna y flora, reducir luminarias o cambiar tipos de luminarias para tener menos emisiones de dióxido de carbono, analizar el ruteo de entregas. Hay un montón de estrategias que ya se están haciendo en compañías muy grandes.
El tema es que solo las compañías grandes están implementándolo, como bien lo decían mis compañeros. No, la mediana y pequeña empresa todavía no llega, y creo que el gobierno debería empezar a gestionar para que todos estuviéramos viviendo esta parte. Ok, gracias también por destacar que quizá es más sencillo para algún perfil de organizaciones realizar este tipo de proyectos, y quizá hay algunos más vulnerables que de pronto requerirán cierto tipo de apoyo. Y efectivamente, quizá uno de ellos es el gobierno, aunque bueno, aquí tal vez pudiera existir también alguna otro tema. Muchas gracias, Daniel, por puntualizarlo. Igual también, antes de darle la palabra a Jorge y preguntar de igual forma, igual como líder de manufactura, ¿cómo incorporaría ese tipo de proyectos? ¿Qué recomendaciones les darías a colegas que están por incorporar este tipo de proyectos? Igual invitar a colegas de la audiencia, a Alan, Berenice, Cristian, Jessica, Ricardo, por mencionar algunos colegas, que si tienen algún comentario, ahí está el chat disponible para que puedan ustedes hacer uso de ellos. Bien, adelante, por favor, Jorge, ¿cuál es tu visión en ese sentido como líder de manufactura? Muy bien, gracias, Alejandro. Y pues sí, bienvenido a todas las preguntas o comentarios. Bueno, fíjate que al momento en que lo pones tú en tu agenda de plan de negocio, la verdad es que la inversión no tiene que ser extraordinaria o fuera, ¿no? Creo que al final del día hay acciones muy sencillas y otras más complejas, pero al final del día todas siempre reditúan en la parte de beneficio económico, ¿no? Porque si tú trabajas en tu diseño y vas a poner motores que tienen un costo un poco mayor, pero tienen mejor eficiencia, al final del día en tu costo de conversión va a haber el impacto, ¿no? Si tú trabajas en el tema, algo muy sencillo como la iluminación, ¿sí? Hay nuevas generaciones de luminarias, las cuales pueden reducir el consumo en forma muy importante, ¿no? Y la verdad es que las inversiones son mínimas, ¿no? Pudiera verse, como lo dice Daniel, a veces, que realmente las empresas medianas y grandes son las que tienen que estar ahí, pero yo creo que al final del día, si se pone en la agenda cuando haces tu plan de negocio, fácilmente entra, porque al término del tiempo hay una compensación económica por eso, ¿no? O sea, al momento de consumir menos energía, vas a pagar menos. Hay tarifas, por ejemplo, de la energía eléctrica que son más caras en ciertos horarios, ¿sí? Y hay empresas que son pequeñas que lo que hacen, a lo mejor, trabajar en 2 turnos y en ese lapso no operar, ¿no? Entonces, hay un beneficio económico directo y también un beneficio hacia el impacto ambiental en forma muy tangible, ¿no? ¿Qué experiencias tengo al respecto? Bueno, pues te podría mencionar desde la reutilización de los gases de combustión para generar energía. Hay diferentes tipos de procesos en los cuales tú esos gases que los ves como un desperdicio que van al ambiente, tú los puedes reutilizar esos gases para precalentar tus máquinas, tus hornos, tu materia prima, y de esa forma esa energía que se está perdiendo en el ambiente, tú la puedes recuperar para utilizarlo. Y la verdad es que las inversiones no son muy grandes o muy importantes. Simple y sencillamente creo que tiene que estar ahí, planeado, puesto en tu plan de negocio, para que todos tus lineamientos de mejora continua, de innovación, de optimización de costos, o como le queramos llamar, dependiendo del tipo de industria donde estemos, esté ahí presente. Entonces, si me tengo que darte en una sola frase qué es lo que hay que hacer, hay que ponerlo en la agenda. Y al momento que esté en la agenda, va a fluir en forma muy fácil. Y hay soluciones de muy poca inversión que son muy redituables. Muchas gracias, Jorge, por esta visión. Y bueno, pues preguntar, Gonzalo, además como líder de negocio, ¿no? Ya mencionaba Daniel, ¿no? La importancia de que el top management esté convencido para ponerle la misma agenda, ¿no? Pero ¿qué le dirías a los colegas que todavía no tienen objetivos hoy en día pues trazados de cómo incorporar este tipo de proyectos en su organización? Por favor, Gonzalo. Alejandro, gracias por la pregunta y de nuevo mis compañeros han hecho un trabajo fantástico. Lo primero que diría es que la sostenibilidad tiene que estar conectado con el futuro de la empresa, ¿no? Con la visión de la empresa. Una vez que tienes
esa sostenibilidad incluida en la visión y en la misión de la empresa, es decir, forma parte de tu identidad. Un poco como decía Jorge, ¿no? Ahora ese tema de sostenibilidad empieza a estar en tu agenda. Una vez que lo tienes en la agenda, las empresas les cuesta mucho incorporar cosas nuevas porque tiene una complicación de planificación, asignación de presupuesto, ¿no? Hay proyectos de sostenibilidad que se planifican como gastos de capital, pero que al final repercuten en ahorros de costes operacionales. Con lo cual, a la hora de establecer los budgets de las empresas, se crean complicaciones por esa doble dualidad, ¿no? Hay otra complejidad añadida que muchas veces lo que hace es que los beneficios en los ahorros derivados de los proyectos de sostenibilidad no repercuten en el mismo departamento, sino que repercuten en la empresa. Con lo cual, empresas medianas y de grande tamaño, hay veces que se enfrentan a temas complejos de cómo distribuir en los costes y en los centros operacionales de sus empresas y en los centros de costes esos beneficios y lo que toda la sostenibilidad conlleva, ¿no? Con lo cual, empezando un poco a nivel empresa, la sostenibilidad tiene que estar conectada a la visión y a la misión de la empresa, ¿no? ¿Cómo se ve esa empresa con sus clientes? Si es una empresa que quiere ser capaz de ofrecer sostenibilidad a sus clientes y trabajar con proveedores sostenibles, una vez que eso se alinea a nivel corporación y a top management, empieza a estar en la agenda, se le asigna presupuesto y se empieza a trabajar en ello. Me voy a ir un pasito un poquito anterior, ¿no? Una de las cosas que os mencionaba antes en Estados Unidos con una situación mixta, donde hay empresas que ya están haciendo algo y otras que todavía no están haciendo nada, uno de los motivos por los que esto está pasando en Estados Unidos es porque falta regulación y supervisión. Entonces, daros cuenta que estamos poniendo empresas en marcos regulatorios muy flexibles que no están definidos y con falta de supervisión, con lo cual estamos dando un ambiente complejo, pero al mismo tiempo un campo de oportunidad para las empresas para definir su forma de actuar, ¿no? Traer proyectos de sostenibilidad a un punto de vista factible, es decir, a que se puedan realizar, lo último que diría y como consejo es, tiene que haber un plan de sostenibilidad, ¿no? Hay un montón de proyectos, como mis compañeros mencionaban, que van a tener un impacto positivo. Lo que nos tenemos que asegurar es que esos proyectos nos van a llevar al punto de sostenibilidad donde queremos estar. La sostenibilidad es un proceso continuo, no tiene un principio y un fin. Entonces, tenemos que tener claridad en, ok, vamos a empezar con este tipo de proyectos para llevar la empresa a este punto de sostenibilidad. Este va a ser nuestro nuevo benchmark. ¿Cómo seguimos mejorando en la escala de sostenibilidad? Porque al final se trata de que seamos más sostenibles como empresa cada año y que al mismo tiempo en el benchmark de la industria estemos mejorando por encima de ese benchmark, ¿no? Con lo cual, 2 benchmarks para tener en consideración, pero tenemos que tener un plan de actuación claro y definido para que todos nuestros proyectos estén alineados, ¿no? En esa cadena. No, muchas gracias, Gonzalo. Además, muy consistente. Por eso existen estos macro proyectos, macro iniciativas, como los de la ONU y los objetivos a 2030, ¿no? Y efectivamente los diferentes escalones o niveles que deben de ir poco a poco las empresas que ir sorteando para lograrlo, ¿no? Y al mismo tiempo también con diferentes indicadores. Muchas gracias por puntualizarlo. Y bueno, lleguemos entonces ahora con Raúl. Raúl, de pronto, con la siguiente temática y el impacto del nearshoring en la industria y conociendo para conocer tu opinión, también destacar que de pronto los objetivos de desarrollo sostenible, pues pareciera ser que, bueno, que los recursos de pronto también son limitados y de pronto este tipo de iniciativas como nearshoring, donde ya se nota una oportunidad interesante, de pronto entonces eliges, oye, por un lado el crecimiento, el nearshoring, aprovechar las oportunidades, o por otro lado aprovechar los objetivos de desarrollo sostenible, y aunque con una cobijita muy corta y tratando de atender a todos, de pronto se pareciera que fueron puntos contradictorios. Pero bueno, al final del día, ante todo este antecedente y para enlazar objetivos de desarrollo sostenible con el nearshoring, preguntarte, ¿cómo observas este impacto del nearshoring en la industria? Adelante. Hablé un poquito de eso al principio del nearshoring y es una
una oportunidad muy importante, sobre todo para las empresas que están operando en México, porque lo que está pasando, que es un poquito diferente con algunas de estas iniciativas a lo mejor podrías decir la moda de ser nearshoring, es que esta vez, a través de la pandemia, ahora sí sabemos lo que es sufrir cuando no tenemos las partes que empiezan su vida en China y luego pasan por algún otro país, luego pasan a, no sé, algún puerto en Europa y luego eventualmente llegan a México o a Estados Unidos, luego se ensamblan en algún otro lugar, etcétera. Creo que ahora sí entendemos el costo que tiene de continuar de reducir el costo de la pieza, tiene un costo. Entonces, yo lo que veo es que esta moda, digamos, de nearshoring va a ser algo más permanente porque yo pienso que va a dejar de existir el just in time como lo entendemos o como lo estudiamos probablemente muchos de nosotros en nuestros tiempos de ingeniería. Creo que eso ya no va a existir y por esa misma razón este concepto de supply chains que empiezan en China también va a dejar de existir como existe. Y entonces el nearshoring va a ser algo un poquito más permanente, donde yo lo que pienso que va a suceder, se van a empezar a crear esos clusters de manufactura alrededor de Estados Unidos, a lo mejor alrededor de Argentina, Brasil, de seguro alrededor de Europa, del EU28, Europa, la Unión Europea. Probablemente otro cluster en China, etc. Y entonces lo que va a suceder, nearshoring nos va a ayudar a crear estas cadenas de supply que sean más cortas, pero también lo que va a hacer es, nos va a permitir duplicar o no duplicar, perdón, incrementar nuestra capacidad de producción, porque si en el pasado existía una fábrica en China que producía 100 piezas al año para surtir a todo el mundo, ahora lo que va a pasar, va a haber una planta en México que produce 30, otra planta en Europa que produce 30, otra planta, no sé, en África que produce 30 y la planta que existía en China ahora va a producir 30. Y si haces las matemáticas, 30 más 30 más 30 más 30 es más de 100. Y creo que eso va a ser el futuro, que todos vamos a tener esta oportunidad de crear mejores o más oportunidades, porque el nearshoring, yo pienso, va a ser algo permanente. De acuerdo, Raúl, muy bien. Y es que, claro, si lo comparamos contra el costo de no tenerlo y es lo que impacta, pues es esto todavía mayor. Muy bien, muchas gracias por esta opinión, Daniel. Bueno, pues tú al final del día, como líder de cadena de suministro, pues quizás estás también muy sensible al costo de no tener algún tipo de refacción, algún tipo de pieza para tus partes, pero por favor, cuéntanos, ¿cómo tú ves el impacto en nearshoring? Claro, como bien lo decía Raúl, con la pandemia nos hemos dado cuenta del costo por no tener algún tipo de producto, pero también el costo excesivo para poder traer algún tipo de bien de un punto a otro punto. Como un ejemplo muy sencillo, un flete de China a México antes del COVID estaba en $1,200. En pandemia vimos fletes en el mismo trayecto por $19,000, $20,000. La locura que hizo de 1,200 a 20,000 y todo lo que tuvimos que absorber todas las empresas, porque no fue solo un tipo de industria, fueron todas las empresas que necesitaban el producto que venía de China a México, a América o de China a Europa. Creo que el nearshoring es un plus para México. Se tenían estimados $13,000 millones por efectos nearshoring
de inversión privada en México en el primer trimestre de 2023. Eso es una cifra totalmente inusual para el país. Y con un cierre de 35,000 millones de dólares para todo el año 2023. Estamos hablando que es una inversión enorme. Y ventajas creo que va a haber demasiadas. Nos tendríamos que enfocar en las desventajas para poder atacarlas, para poder estar preparados al momento de que llegue todo ese volumen. ¿Qué capacidades logísticas vamos a tener para evitar ser un cuello de botella en el puerto, en el transporte, en el centro de distribución? Hablando netamente del supply chain. Otro tema que creo que va a ser un riesgo para el país es la seguridad. La seguridad se incrementa día a día en carreteras, en transporte, escuchamos más asaltos, más carreteras inseguras, más focos rojos. ¿Qué vamos a hacer como sociedad y como gobierno para impulsar todo este derrama económica y para mitigar el riesgo? Para evitar que no solo llegue y diga, no, aquí no queremos estar, vámonos un poco más hacia Latinoamérica, vamos a buscar otro punto. También creo que debemos de buscar mayor educación. Entre más capacitado esté cada operador, va a poder acceder a mejores puestos y a mejores procesos de fabricación, que es lo que principalmente viene. Y como último, muy rápido, los desechos que vienen de toda esta producción, cómo vamos a controlar y cómo vamos a mitigar para evitar lo que le pasó a China hace 20 años, ¿no? Muy bien, Dani. Muchas gracias también. Ver el otro lado. También que cada vez, fíjate que en este tipo de conversaciones también, efectivamente, se ha destacado muchas oportunidades, pero dejamos de ver las otras que sí representan un riesgo importante o las implicaciones que simplemente tendría en aceptar cierto tipo de organizaciones que a lo mejor están acostumbradas a pagar ciertos niveles de precios o a un cierto tipo de trato. Digamos, que en China que tienen otro tipo de regulaciones también. Entonces, gracias por contarlo. Y bueno, pues Jorge, ¿cuál sería tu visión, digamos, en el día a día, ya como factura, como líder de manufactura sobre el nearshoring? Adelante. Y gracias, Sergio. Pues definitivamente las oportunidades son enormes y muchas, pero voy a dar mi punto de vista a lo que, como nos comentaba Daniel, ¿no? En el 2022, según los datos de GMB, el 99% de la inversión en nearshoring fue captada por 3 estados del país. Pero lo más impresionante es que el 50% fue captado por el estado de Nuevo León. Yo físicamente me encuentro en Monterrey. Y aquí se viene todo lo que está atrás, o sea, no tenemos infraestructura para recibir esa cantidad de industria, o sea, no tenemos vías de comunicación. Daniel decía, para transportar los productos, no tenemos para transportar a la gente, ¿no? O sea, físicamente hoy, donde estamos nosotros haciendo nuestra nueva planta dedicada para la industria automotriz, está la salida hacia el estado de Coahuila, hacia Saltillo, aproximadamente a un poco de menos de 8 kilómetros donde va a estar la nueva Gigafactory de Tesla. Y toda esa zona, la verdad es que está creciendo en forma muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo veo un Nuevo León como el que tuvimos en el 2004, 2005, donde veías la carretada de personal que venía de otros estados del país, porque había un boom de construcción impresionante en la parte industrial. Y no teníamos abasto, llegaba la gente en camiones literalmente de otros estados. Entonces, creo que la oportunidad es muy importante, pero tenemos que ver qué vamos a hacer en la infraestructura. La infraestructura es gente, vialidades, la parte habitacional, ¿no? O sea, se nos pueden colapsar los parques industriales, o sea, ustedes pueden observar en México cómo son los nuevos parques industriales, están muy retirados de las zonas de las viviendas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tú te vas a zonas que han crecido muy fuerte, como el Bajío, el área Querétaro, etcétera, pero ves cómo los parques industriales cada vez van más lejos, ¿no? De donde está la gente. Entonces, eso también ha empujado a muchas empresas a hacer la automatización, aunque no quiera. O sea,
porque ya no es automatiza por costo, automatiza porque no hay gente para poder hacer los trabajos, ¿no? Entonces, ese enfoque yo creo que desde la parte de la manufactura, tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Tenemos que saber que la capacidad de gente es finita, no tenemos los desarrollos futuros, entonces tenemos que ser muy estratégicos en poder aprovechar el recurso más valioso que tiene cualquier empresa, que es la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que tenemos que trabajar fuerte con las universidades, con las asociaciones civiles, con el gobierno, para poder trabajar en conjunto todos, para poder recibir toda esta realidad que ya se vino, o sea, ya es una realidad. Nos damos vuelta por las zonas industriales y vemos crecimiento, 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 o sea, es una realidad. Y el 2023, como lo menciona Daniel, o sea, viene mucho más fuerte que el 2022. Entonces, creo que ahí está el reto importante. Es muy agradable para México que se venga todo eso, pero también tenemos un reto importante, saber administrar y manejar esto que se viene. No, muy bien, muy completo, Jorge. Y quizá yo pensé que estabas a punto de decir también el tema del recurso del agua, ¿no? Que, hombre, allá en Monterrey, bueno, quizá lo has sufrido en carne propia, pero bueno, es parte de ello. Y también agradecerle a Alan Beltrán una pregunta que ha hecho por acá en el chat: ¿qué estrategias propondrían al corto plazo en México para que nearshoring fuera más factible? Ya parte de ello, Alan y Jorge, Daniel, Raúl ha contado. Pero también dice, porque aunque ciertamente es una gran oportunidad, los inversionistas están con temores derivados a que no identifican en el país una visión y estrategia clara para el manejo del sector energético, ¿no? Aquí además enfoca claramente pues sí, una asignatura todavía pendiente en el país, al menos acá en México, ¿no? Seguramente, y lo hemos revisado, en Latinoamérica, otros países, bueno, tienen otro tipo de condiciones. Pero bueno, gracias, Alan, por la pregunta. Ya hay aquí algunas respuestas que se han otorgado. Gonzalo, bueno, pues para concluir, ahora tu visión sobre el impacto del nearshoring, de lo que se ha venido contando, ¿qué destacarías, qué enfatizarías, qué nos hace falta poner en la mesa? Adelante. Pues mira, Alejandro, un poco en la línea de lo que comentaban Raúl, Daniel y Jorge, yo creo que el nearshoring aparece como una respuesta a la situación que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Donde las empresas han sido incapaces de conseguir los recursos que antes conseguían y que se han cuestionado todo su posicionamiento, los niveles de inventario, la cantidad que pagaban por cada producto, el coste de no tener el producto, el riesgo con el cliente y demás, ¿no? Entonces, una vez que ese cuestionamiento pasa y todos nos damos cuenta que lo que teníamos no es sostenible, empieza el planteamiento de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí es donde las empresas empiezan a buscar, nosotros incluidos, proveedores que en lugar de estar en Asia o Europa o donde sea, estén en América, que sea más fácil la comunicación, que sea más fácil la planificación, que tengan menores lead times y demás, ¿no? Entonces, el nearshoring empieza un poco con esa motivación. ¿Cómo disminuyo el riesgo de mi cadena de suministro? Que al mismo tiempo lo que estoy diciendo es cómo garantizo el suministro a mi cliente. Una vez que eso empieza, un montón de empresas americanas, ayudadas por el gobierno americano, empiezan a plantear escenarios de cuánto costaría traerse operaciones para las empresas que tienen fabricación en China, cuánto costaría traer esa fábrica a Estados Unidos y si el proyecto es viable o no. Es cierto que es una realidad el nearshoring, pero en el caso concreto de Estados Unidos, una de las cosas que estamos encontrándonos es que es prácticamente imposible encontrar personal. Entonces, estamos desde implementando programas de atracción de talento de gente que va a salir de la cárcel. Hay empresas donde su modelo de negocio está en conectar gente que va a salir de la cárcel con el skill que está buscando las empresas, bien sea gente en el sector eléctrico, mecánico y demás, hasta el punto donde están trabajando con las cárceles en implementar proyectos de entrenamiento para que esa persona cuando salga de la cárcel se pueda incorporar de una manera bastante continua a la empresa. Nos encontramos con el reto de tener un país, y hablo de Estados Unidos en concreto, donde sí que es cierto que hay una preparación a nivel infraestructura grande, pero hay un desfase entre el talento
que tiene la gente y lo que necesitan las empresas. Traer una empresa de Asia a Estados Unidos no es tan fácil como simplemente traer la maquinaria y mañana te pones a producir. Estamos hablando de un proyecto que te puede llevar fácilmente 2 años, llevar a concluirlo y a tener un nivel de producción y de rendimiento similar al que tenías en Asia. En nuestro caso concreto, la fabricación de lo que vendemos, el 95% lo hacemos en Estados Unidos, con lo cual para nosotros el nearshoring se focaliza mucho más en buscar proveedores que sean capaces de satisfacer la demanda que tenemos y que en lugar de estar en China por el riesgo, no solamente a nivel COVID, pero sino la tensión geopolítica que está en Asia y en Europa, y cómo garantizamos a los inversores y a nuestros clientes que vamos a ser capaces de mitigar ese riesgo, cómo nos encontramos con proveedores en Estados Unidos, en México en concreto y en América del Sur de una manera más amplia, que sean capaces de entregarnos el producto con una calidad consistente y con un precio razonable. Hay fabricantes de mi sector que están empezando a abrir fábricas en México. Y es un tema que ha empezado a pasar en los últimos 12 meses. Se están encontrando con todo lo que eso conlleva, ¿no? En casos específicos, están incluso moviendo la maquinaria de Estados Unidos, se la están llevando a México, porque en Estados Unidos son absolutamente incapaces de encontrar gente. La automatización juega un papel fundamental, pero la automatización tiene 2 componentes. Uno, comprar componentes electrónicos sigue siendo igual de difícil que hace unos meses. Los lead times están en 12, 18, 24 meses todavía en muchas componentes de automatización que nos afectan a nosotros, ¿no? Otra parte de la automatización es que tienes que tener gente que esté preparada para utilizarlo. Entonces te encuentras en una disyuntiva complicada en la que el nearshoring como concepto tiene todo el sentido, está pasando, pero vamos a tener que ir a través de un proceso de up and down hasta que consigamos hacer que las cosas funcionen y esperemos que como sociedad seamos capaces de crear un ecosistema, un poco lo que mencionaban mis compañeros, ¿no? Donde seamos capaces de entrenar a la gente, darle vivienda, darle transporte, tener infraestructura energética, agua, etcétera, ¿no? Es un proyecto apasionante y que desde luego va a estar aquí por lo menos a medio plazo porque va a llevar medio plazo para implementarlo de manera efectiva. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Sí, y eso es lo valioso de este tipo de conversaciones con colegas que están en diferentes realidades y bueno, de ahí cómo sacar contrastes y las mejores conclusiones. Muchas gracias, Gonzalo, por esta opinión. Y bueno, pues, colegas, pues ya nos enfocamos al último bloque de conversación y de igual manera, pues, colegas de la audiencia, quien tengan la posibilidad, quien quisiera hacer sus comentarios, bienvenidos. Ahí está el chat disponible. Cualquier pregunta también le daremos lectura para dar alguna opinión al respecto. Bueno, pues Raúl, ¿qué recomendaciones puedes dar, puedes compartir para el acceso a nuevos mercados, nuevos productos, tecnologías o alianzas para que ayuden a lograr objetivos de desarrollo sostenible? Por favor, adelante. Yo diría que la cosa más inmediata y con mayor impacto va a ser esta iniciativa de Inflation Reduction Act, y estoy hablando específicamente para crecer en el mercado de Estados Unidos porque es una iniciativa donde hay mucho dinero de por medio y realmente cuando ves lo que está hablando es realmente todo alrededor de la sostenibilidad, porque están o van a poner mucho dinero para construir cosas dentro de Estados Unidos o con países que tienen libre comercio en productos como baterías para vehículos eléctricos, ¿cómo se llama? Energía renovable, etcétera. Y todo eso es tanto, hay dinero tanto como para empresas que quieren producir en Estados Unidos, los consumidores, y estando de consumidores que estamos en Estados Unidos, porque nosotros nos van a básicamente dar dinero si compramos vehículos eléctricos que están hechos en Estados Unidos y todavía más dinero si son vehículos eléctricos construidos en Estados Unidos que usan componentes reciclados en Estados Unidos. Entonces,
si te fijas en todo eso, va a haber va a haber un crecimiento en empresas que puedan ser sostenibles, que puedan contribuir digamos, estas industrias sostenibles. Ok, ok, Raúl, sí, pues muy interesante. Esto que nos cuentas es un programa de gobierno de Estados Unidos para apoyar todo este tipo de iniciativas sostenibles. Pues ahí está, hay qué gran oportunidad y esperemos pueda ser aprovechada por diferentes compañías. Bien, Daniel, ¿cuál sería tu recomendación para colegas con líderes como tú de supply chain para acceder a nuevos mercados, productos, tecnologías o alianzas, por favor? Bueno, no solo para el supply chain, para todo, simplemente es hazlo. O sea, para identificar una nueva oportunidad, para desarrollar un nuevo proyecto, para lanzar un nuevo producto al mercado. Siempre hay un riesgo, tienes que medir ese riesgo, ver el profitability del proyecto y hacerlo, no hay más. O sea, ten las ganas y hazlo. No encuentro otra forma más sencilla de decirlo. Manos a la obra, así es ya. Y es que al final del día es cierto, o sea, sobre objetivos de desarrollo sostenible, proyectos, pues si no se están haciendo, no están en la agenda, como ya se ha venido contando, pues o es una empresa que está por desaparecer o que simplemente es cuestión de tiempo para que se dé cuenta de una mala forma de la realidad en la que vive, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Daniel, por la intervención. Y Jorge, preguntarte cuál sería tus recomendaciones sobre estos temas. Adelante. Sí, ¿qué tal? Por cuestión de tiempo no voy a profundizar mucho, pero te puedo mencionar dos conceptos muy importantes que me tocó trabajar. Uno es el cliente centrismo, en el cual basas todo tu direccionamiento de plan de negocio enfocado con el cliente. Entonces, ahí vas a encontrar qué oportunidades puede haber de crecimiento de mercado, hacia dónde se direcciona, cuáles son los atributos de valor, y con eso retroalimentas hacia adentro en la parte de la manufactura, ¿no? Y la segunda es un proceso más de innovación que se llama plataformas tecnológicas, el cual tú segmentas tu proceso manufacturero o productivo en diferentes vectores, ¿sí? Y esos vectores, con base al BOC del mercado, de la parte comercial, direccionan las búsquedas de las nuevas tecnologías y los nuevos procesos, ¿no? Son dos estrategias muy completas, muy integrales, y posiblemente si hay oportunidades pues en otro panel las podríamos profundizar, pero por cuestión de tiempo ahorita nomás se las menciono en forma superficial. Muchas gracias, Jorge. Y sí, ojalá que sí podamos tener una siguiente oportunidad con todos los colegas del panel y por supuesto colegas de la audiencia para seguir enriqueciéndonos de este tipo de temas y otros de relevancia para la industria. Gracias, en verdad, Jorge, por participar. Y bueno, Gonzalo, pues te toca concluir, cerrar esta charla, esta conversación que se fue muy rápido, muy amena y bien, desde tu perspectiva. ¿Cuáles serían esas recomendaciones en temas de innovación, mercados, productos, tecnología, alianzas? Adelante. Alejandro, muchas gracias y encantado de tener la oportunidad de cerrar la conversación con vosotros. Un poco en la línea de lo que decía Jorge, la innovación a día de hoy es cara. Innovar es caro, lleva tiempo, lleva un consumo de recursos, pero también es cierto que es parte del futuro de la empresa, ¿no? Y tiene que ser parte del futuro de cualquier empresa que quiera ser sostenible en el futuro. Una de las cosas, una de las cosas factibles más sencillas de hacer es, como Jorge decía, es entender las necesidades y oportunidades de tu cliente y a partir de ahí trabajar en conjunto para resolverlas, ¿no? Si en un caso sencillo donde incluya el desarrollo de nueva tecnología, una de las cosas que nosotros recomendamos y hacemos es tener un partner que sea experto en la tecnología, ¿no? Que te ayude a tener una adopción de tecnología rápida. En la otra parte de la balanza, si en lugar de ser una nueva tecnología es un nuevo material, es buscar un experto que te ayude a desarrollar tu idea y el producto que tu cliente necesite con el conocimiento agregado. No tratar de crearlo todo in-house porque, de nuevo, el periodo de tiempo en el que
inviertes en el desarrollo de tecnología y comercialización, se extiende mucho, con lo cual el coste sube mucho. La innovación al final tiene que ser una parte, como comentábamos antes con la sostenibilidad, que esté incluida dentro del ADN de la empresa, ¿no? De esa parte genética y componente de quiénes somos y quiénes queremos ser en el futuro. A través de conversaciones con compañeros, a través de conversaciones con empresas de la industria, a través de conversaciones con clientes, es como la innovación más fructífera tiende a salir. Entonces, por terminar, simplemente estresar esa parte, ¿no? Desde luego que si el modelo de negocio es una startup que está buscando una innovación totalmente rompedora con el mercado, la innovación y cómo surge esa innovación seguiría un camino distinto, pero para una empresa establecida en un mercado donde se está buscando creación de producto novedoso que satisfaga necesidades de cliente existente, esta sería un buen camino para asegurar éxito en la innovación, ¿no?